Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. En Josué capítulo 4, desde el versículo 4 en adelante, dice que entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasen delante del arca de Jehová nuestro Dios a la mitad del Jordán, y cuando uno de nosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que todo esto sea señal entre vosotros. 12 hombres fueron los que entraron al río Jordán, y cada uno con una gran piedra en sus hombros. Estaban pisando en seco en medio de un río que se había abierto milagrosamente por una obra maravillosa de Dios. Y mientras estos hombres llevaban sus piedras al centro del río, por así decirlo, podían ver las paredes de agua como si un cristal detuviera su paso. Y uno a uno fueron dejando sus rocas hasta levantar un altar que se conservó por mucho tiempo como testimonio del poder de Dios. 40 años después de ese momento, Dios también había elegido a 12 hombres, uno de cada tribu, para que pudieran ir a reconocer la tierra de Canaán y dar una descripción de lo que Dios les había prometido. Tenían que ir a inspeccionar, pero lo cierto es que fracasaron porque se llenaron de temor y vieron que el pueblo no podía entender que creían, o a la vez creían que era imposible cumplir lo que Dios les había prometido. Pero Dios nunca les pidió cuáles eran sus opiniones. Dios les dio una orden, les dio un mandato, y al no creer en lo que Él les había prometido, ninguno de esa generación entró en la tierra prometida, porque no confió en la palabra de Dios, porque simplemente no obedecieron. Vieron los gigantes, vieron lo difícil que era la situación, pero no podían entender que ese mismo Dios que los había librado de Egipto iba a estar con ellos para el próximo paso. Ahora, qué diferentes fueron los hombres que envió Josué, porque sus opiniones personales estaban, podemos decirlas, sujetas a la obediencia. Si Dios le había dado la orden de pisar el Jordán, eso había de ser, ¿no? Eso era lo que tenía que pasar. No se movía por el criterio de la mayoría, sino porque Dios lo había mandado así. Y esto también es una lección para nosotros, porque muchas veces nuestra percepción de la realidad es como que se contradice, se contrapone con lo que Dios nos está diciendo. Entonces, ¿qué decidimos? Decidimos actuar de acuerdo con lo que nosotros humanamente creemos, pero nos olvidamos de lo que Dios nos habló, y esto es un gran error. Cuando Dios nos habla, tenemos que actuar. A veces parecería una locura, a veces parece que va en contra de todo pronóstico, pero cuando Dios nos habla es porque Él sabe que lo que nosotros podemos llevar adelante con Él se puede lograr, y lo que Él prometió lo va a cumplir. Y esa siempre ha sido la clave para toda victoria. Menos de nuestras opiniones y más de los pasos de fe, menos de nuestros cuestionamientos y más obediencia. ¿Qué promesas te dio Dios? ¿Qué promesas o qué te está hablando Dios en este tiempo? ¿Y cuál es tu respuesta? ¿Cuál es mi respuesta delante de lo que Dios nos está pidiendo para este tiempo? Sin lugar a duda,
Si Dios te está hablando, si Dios te está enviando a que mires para poder actuar, para poder dar tu paso de fe, Dios quiera que podamos dejar de lado nuestros cuestionamientos y ser hombres y mujeres de fe que obedecen a Dios y avanzan sin importar cualquier pronóstico. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que disfrutes de este nuevo día.